Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje estamos em um tour, né? Eu venho a trazer para vocês a história do mapa de Rio de Janeiro. Ah, ¿verdad? Creyeron que el video sería en portugués, ¿no? Pues no, así que pueden estar tranquilos y empecemos con la primera nota de este mapa. La primera nota la vamos a encontrar en el túnel que se ubica entre Metrópolis y Alto da Sierra. Entrando al túnel podemos encontrar a la derecha una grieta con un campamento en su interior, y esta nos dirá lo siguiente: compañeros soldados de la libertad, nuestro grupo se reduce cada día y la mayoría de nosotros ya dejamos atrás el pequeño campamento y salimos del estado, o simplemente nos unimos a los otros grupos. La cosa es que estoy de acuerdo con ellos, iré al campamento de los defensores y te aconsejo que me sigas. No son tan estrictos como los Raidtakers y no están tan pegados al pasado como los Hazard Defenders. No tener un líder seguramente afectó gravemente a nuestro grupo. Nadie puede animarnos, nadie puede mantener unido a nuestro grupo y mañana por la mañana ya no estaré aquí. Tener un líder ahora no cambiará el destino de este grupo, que está condenado al colapso. Adiós. Es posible que nos volvamos a ver en el futuro como enemigos, amigos o tal vez incluso aliados. Silveira Santos. La siguiente nota la podremos encontrar en la casa de Alto da Sierra junto a una baliza de horda destruida. Y la nota nos dice lo siguiente: veo los errores que hemos cometido y ninguno de ellos excepto yo ve el verdadero monstruo aquí. No es ni la ZPD ni los zombies. Los verdaderos monstruos aquí son los de este grupo. Nosotros somos los verdaderos. Y ninguno de ellos lo ve. Este grupo se convirtió en un desastre desde el momento en el que el antiguo líder arrojó 2 balizas de horda en 2 ciudades inocentes. Y para solucionarlo, debo acabar con lo que empeoró aún más el problema. Debo acabar con los exterminadores de zombies de una vez por todas. Si estás leyendo esto, espero que lo entiendas. Desafortunadamente, la única manera que veo para poder terminar con esto es usando lo mismo que empeoró aún más este problema: una baliza de horda. El campo caerá. Aquí nadie es inocente, y lo puedo ver. Simplemente ya no les importa la vida. No les importa a quién eliminan, si a un zombie, a un humano. Por favor, no destruyas mi faro de horda. Este sufrimiento va a terminar de una vez por todas. Esta nota estuvo bastante fuerte y muy reveladora, pero aún nos falta mucho por descubrir. La siguiente serie de notas la podremos encontrar en esta zona de por aquí, de Santos Joint, justo en el interior de la base militar. Podremos encontrar un edificio que dice Zombie Prevention Departments. Sin embargo, tengan mucho cuidado, ya que habrá radiación en este lugar y por lo tanto necesitarán muchos filtros. Aquí les dejo las IDs de cada cosa para que les sea más sencillo entrar si es que ustedes juegan con trucos. Las notas van a estar en las distintas computadoras de todo el lugar. Unas contendrán códigos de error, otras desconexión de servidor, pero la primera de las que nos interesan dice lo siguiente: Departamento de Prevención de Zombies, 1 de febrero del 2017. Debido al nuevo año, la mayoría de personas en las instalaciones dejaron de trabajar por un tiempo, pero ahora hemos vuelto, y creemos que hemos logrado algunos avances en la cura. Analizando la baliza de horda fabricada por el grupo EZ, encontramos algunas sustancias químicas que parecen interactuar con el virus de una manera muy peculiar. Desafortunadamente, debido a un accidente, hemos perdido la mayoría de los químicos obtenidos de esta baliza, lo que dificulta realizar más investigaciones. Dr. Paulo. La siguiente nota la podremos encontrar un poquito más adentro de las instalaciones, y esta nos va a decir lo siguiente: Sistema de Departamento de Prevención de Zombies. Advertencia: la capacidad de combustible de los generadores de emergencia está por debajo del 50%. El sistema desactivará o reducirá los elementos enumerados por el personal responsable de esta instalación, Dr. Cayo. Esto como una forma de reducir el consumo de energía hasta que la capacidad de combustible supere el 90%. Los elementos desactivados o reducidos se pueden reactivar manualmente, pero no es recomendable hasta que la capacidad de combustible esté en buen nivel. Zombie Prevention Department, 29 de diciembre del 2016. Finalmente hemos instalado estos servidores de las instalaciones. Ahora ya son completamente funcionales, lo que significa que podemos almacenar una mayor cantidad de datos localmente. Además, nuestro equipo está terminando la instalación de los generadores de emergencia. Ay, estoy muy feliz de que estos constantes apagones ya no nos van a hacer perder ningún dato valioso. Ya no. Carlos Alfonso. En la misma sala nos podremos encontrar otra nota que nos dice: no puedo creer que hayamos encontrado otro lugar donde conseguir nuestro equipo. Esa basura que la compañía llamó equipo apenas podía hacer lo que pedimos. Lo único que hizo fue darnos datos incorrectos y romperse en los primeros usos.
El equipamiento de este Rexa realmente parece bueno, y espero que no nos decepcione tanto como lo hizo la compañía anterior. Estamos haciendo un trabajo serio aquí, y un equipo de mala calidad puede arruinarlo todo. Otra nota la podremos encontrar tras conseguir una de las tarjetas de acceso que se encuentra en esta zona de por aquí, la cual nos va a permitir acceder a la siguiente puerta. Bajamos, vamos todo hacia la derecha, y podremos encontrar una zona con tubos de experimentos. Y en esta computadora se nos revelará el siguiente texto. Experimento número 31H2. Hemos recibido informes extraños de regiones infectadas sobre zombies poderosos, como zombies capaces de escupir ácido u otros que arden eternamente. Todavía no sabemos cómo un virus puede hacer esto, pero seguro que no parece algo de este mundo. Hemos recibido 10 zombies con algunos de estos poderes. La investigación comenzará pronto, y es posible que obtengamos algunos datos importantes de esto, pero hasta entonces, esperemos lo mejor. Parece que ahora en Brasil se están dando cuenta acerca de los distintos tipos de zombies, y están empezando a estudiarlos como en el mapa de Rusia. El trayecto para la siguiente nota tendrá muchas cosas pintadas en las paredes, textos como: perdónenme, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde está Caio? No me quiero ir. Sé que ellos tarde o temprano vendrán a eliminarme, y lo mismo van a hacer con ustedes si no se van. ¿Qué soy yo exactamente? Y justo a la izquierda de la palabra lo siento se encontrará una tarjeta de Caio y una computadora. Esta última nos revela lo siguiente: hemos descubierto algunas cosas sobre estos poderosos zombies. Sin embargo, todavía no sabemos cómo un simple virus puede mutar hacia el cuerpo humano, cómo hacer que glándulas salivales produzcan un ácido con un pH de 1, o que las glándulas sudoríparas produzcan sustancias altamente inflamables. ¿Cómo puede un virus cambiar la forma en la que el cuerpo interactúa con la luz? Necesitamos mejorar los equipos para continuar con esta investigación. Nada de lo que tenemos es capaz de analizar el virus en sí. Solo nos permite ver cómo cambia el cuerpo del infectado. Aún faltan un par de notas de este lugar, sin embargo, para ellas vamos a necesitar 5 tarjetas de acceso esparcidas por el mapa. La primera tarjeta la podemos encontrar en esta zona irradiada de por aquí, justo en el interior de esta pequeña carpa de médicos. La segunda la podremos encontrar en la base militar que se encuentra muy cerca de la ubicación anterior, y se encontrará en la torre de por aquí encima de esta estantería. La tercera la podremos encontrar en la ciudad de Magué, un poco más abajo, y esta se encontrará escondida entre una de las cajas de por aquí. La cuarta tarjeta se encontrará en la entrada oculta de una montaña, justo debajo de las instalaciones militares anteriores. Le seguimos todo por aquí abajo, yendo hacia la derecha, y justo encima de esta mesa nos aparecerá la tarjeta. La quinta y última tarjeta ya la tenemos, que es la tarjeta que les mencionamos de Caio. Ya habiendo recolectado todas, podremos abrir esta puerta grande que está al lado de este último cuarto, y enseguida se nos activará una misión, mediante el cual tendremos que eliminar a una mega horda de zombies junto a un zombie titán. Una vez habiendo limpiado toda la zona, podremos encontrar una caja que al abrirla nos dará un arma especial. Sin embargo, si seguimos explorando la zona, podremos encontrar 2 notas que nos dicen lo siguiente: armas experimentales. Después de modificar un rifle para disparar perdigones en lugar de balas, lo cual es sorprendentemente difícil, descubrí que en realidad infundir perdigones con el ZKA es muy difícil. Entonces, cuando se dispara el arma, se secreta una cantidad minúscula de la gente. Es mucho más eficiente que nuestros métodos anteriores, y la cantidad de la gente utilizada es suficiente para que surta efecto. Y en la otra computadora nos dice lo siguiente: el ZKA, o mejor dicho, Zombie Kill Agent, ha tenido efecto en los zombies, pero no como deseábamos. Ha estado eliminando zombies en lugar de curarlos. No es una cura para el virus, pero seguramente ayudará en futuras incursiones de suministros. En su mayor parte parece que solo dañan los zombies, aunque si alguien es casi uno, su tejido infectado se destruirá y permanecerá en su cuerpo. Potencialmente esto podría causar más daño que ayuda en las manos equivocadas. Y ahora ya sabes la historia detrás de esta arma experimental. Bien, ahora continuando con la historia, pasemos a este pequeño campamento que se encuentra por aquí, y se encontrará adentro de esta estantería, y nos dice lo siguiente: ninguno de nuestros comerciantes regresó desde que el ejército del Retaker buscó pelea con la defensa Hazard. Literalmente nadie regresó.
Si los Redacre tienen algo que ver con esto, entonces les declararemos pelea también. Los suministros que estaban comerciando eran muy valiosos. No saqueamos esa vieja base militar abandonada en el norte por nada. Queremos ganar algo con esas armas, incluso agua. Pero si usan esas armas contra nuestros hombres, entonces las cosas se pondrán muy turbias. Cerca de esta última nota se encontrará otra con información más tétrica. La hierba ha estado perdiendo color últimamente y la gente no deja de enfermar. Al principio no crecían semillas y ahora ni siquiera hemos visto ningún animal, porque todos están eliminados por alguna razón. Nadie sabe la causa de esto. ¿La carne estará infectada? Todos empezaron a mostrar signos de enfermedad después de que empezamos a comer carne. Si la carne es la causa de la enfermedad, entonces la quemaremos y buscaremos algo diferente para comer. Para la siguiente nota vamos a necesitar un generador y algo de combustible, ya que habrá una puerta que requerirá energía para abrirse. Una vez habiendo abierto la puerta, podrás acceder a un conjunto de habitaciones y en una de estas encontrarás la siguiente nota, la cual nos dice: hemos estado encerrados aquí durante casi 2 semanas. La puerta se rompió. Ahora no está conectada al generador, así que no podemos salir. Todos nuestros intentos de contactar con la base principal han fallado y ni siquiera podemos contactar a nuestros propios hombres que estaban afuera del búnker. Unos kilómetros más abajo, en la ciudad de Magué, podremos encontrar ahora un periódico con la siguiente información. Noticias del periódico mundial. Debido a la creciente velocidad de propagación del virus zombie, el gobierno brasileño permitió al ZPD y al ejército establecer zonas de cuarentena cuando se sospecha que un lugar contiene personas infectadas. Los militares fueron movilizados en 5 estados diferentes, incluidos Minas Gerais, Bahía y el Distrito Federal. Mientras tanto, los gobiernos de todo el mundo han comenzado a discutir la amenaza de esta infección. A medida que los primeros países comienzan a caer debido a ella, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá han declarado el estado de emergencia cuando se detectaron casos de infección en todos sus territorios. Para la siguiente nota tendremos que ir a San Gonzalo, y dentro de esta casa podremos encontrar otro periódico tirado, el cual nos dice: después de 2 semanas de silencio, el grupo denominado los Exterminadores de Zombies, también conocidos como EZ, han sido vistos una vez más cerca de Petrópolis y Alto da Sierra. Se creía que el grupo se disolvió tras la eliminación de Silva, ex líder del grupo. El comando de la Fuerza Militar de Brasil no ha pronunciado nada al respecto todavía. Después, en esta misma ciudad podrás encontrar otro mural de noticias con más información. Relatos recientes de múltiples organizaciones sugieren que casi el 16% de la población mundial está potencialmente infectada. Desde entonces, la enfermedad ha sido clasificada como un peligro potencial para la humanidad. Según la ZPD, los estados brasileños más afectados son Río de Janeiro, Espíritu Santo, Sao Paulo y otros 2 estados más. Y enseguidita habrá otro texto. Fuerza Militar Brasileña. Hace 2 días que se produjo otro ataque del grupo EZ. Esta vez el objetivo fueron tiendas de campaña medicinales. Según un miembro capturado, Jonas Marks, estaban allí para neutralizar a los infectados. Después de registrarse una cámara de seguridad, se encontró que él, junto a 2 hombres y una mujer, atacaron las tiendas medicinales. Según el miembro capturado, su líder estaba ahí. Ninguno de los nombres se conoce por ahora. La siguiente nota la podremos encontrar en el interior del museo ubicado en Niterói, en esta parte de por aquí. Ay, mugres chamacos, otra vez. Ya los expulsé de aquí, pero de alguna manera siguen entrando. Basta con mirar algunas de nuestras cámaras y todas están rotas. Y yo voy a tener que pagar por los daños, como siempre. Esos niños escaparon y tengo que pagar por todo. Por suerte, encontré algunos hombres que se ofrecieron para repararme las cámaras. En esa misma ciudad podremos encontrar otra nota en este apartamento de por aquí. Noticias del periódico mundial. Ayer, 20 de agosto, se interrumpió un partido de fútbol de la Internacional en plena transmisión por un motín masivo en el estadio de Maracaná. Según los espectadores, la causa de esto fue un grupo de personas muy violentas que comenzaron a atacar a sus alrededores. El gobierno ha emitido un comunicado público para no viajar a Río de Janeiro hasta que se resuelva la situación y para que los residentes se vayan a pueblos cercanos. Otra nota la podremos encontrar en una piscina olímpica de esta zona y la nota estará encima de la mesa. Afectados 10. Se encontró que 3 deportistas y un trabajador se habían convertido en zombies. 6 espectadores y trabajadores resultaron lesionados, y todo lo que sabemos es que la infección llegó aquí a través de los eventos internacionales, pero no estamos seguros si el primer infectado que pasó por los eventos fue un turista o fue un atleta.
El gobierno no nos dio ninguna información sobre la infección, simplemente nos dijeron que investigáramos si las cosas se ponían feas. Parece que el agua está contaminada y no podremos drenarla porque las bombas están atascadas. Una de esas cosas, el cual escuché que le llamaron Spitter, cayó en la piscina y simplemente se desvaneció, así que el agua no es segura para nadar, por decirlo menos. Y en la ciudad emblema de Brasil, Río de Janeiro, podremos encontrar una nota dentro del siguiente apartamento. Miles de personas comenzaron a salir del estadio a la vez hace unos minutos. Parece que la policía llegó para encargarse de la situación, pero lo único que he oído son disparos al azar. Tengo miedo de ir a investigar, y llamar a la policía no creo que sea factible. La siguiente nota se encontrará en esta parte de por aquí, en el interior de este edificio. ¡Y ganamos! Derrotamos a los Ritakers antes de que pudieran siquiera soñar con llegar a la isla. El encargado de suministros dijo que desperdiciaban demasiadas cajas de municiones la torreta, pero no me importa. Fueron traidores desde el mismo momento en que buscaron pelear lo que quedaba de nuestro gran grupo, y eso es todo. También podríamos dejar las torretas en el muelle que estén activadas en el caso de otra incursión náutica, o hasta que sepamos con seguridad que los Ritakers ya no serán un problema. Nuestros guardias dicen que una sola torreta en la entrada es suficiente para proteger contra cualquier ataque terrestre. Ya lo veremos. Ahora, en Copacabana, podremos encontrar un hotel muy detallado y de hecho bastante bonito, y es aquí donde se encontrarán con la siguiente nota. No lo puedo creer, finalmente voy a regresar a casita después de tener que quedarme aquí durante meses debido al trabajo. Terminé ya la investigación, pero tuve que quedarme hasta que se acabara el tiempo. No lo entiendo, espero que todavía no hayan cerrado todos los aeropuertos en China. No quiero quedarme atrapado aquí. En el aeropuerto de la isla Gobernador podremos encontrar otra nota con información muy importante y con muchas referencias, así que pongan atención. El vuelo 3509 a China se ha trasladado de las 4 p.m. a las 9 p.m. por problemas técnicos. El vuelo 3509 a China se trasladó de las 9 p.m. a 7 p.m. debido a una solicitud importante. Los vuelos 1228 y 6010 a Estados Unidos han sido cancelados debido a protocolos de cuarentena. Se ha informado a todos los pasajeros de los vuelos 1228 y 6010 que tomen el vuelo 4805. El vuelo 4805 ha llegado y partirá pronto. El vuelo 3509 está saliendo ahora. La salida del vuelo 4805 ha sido cancelada debido a solicitudes militares. El vuelo 3328 procedente de Alemania solicita permiso para aterrizar. Viajando un poco más a Duque de Caxias, encontraremos una casa azul con una nota adentro. La propagación del virus zombie continúa a medida que llega a nuevas zonas del país. La ZPD ha declarado que sus científicos duplicarán el ritmo de la investigación. Los militares también se han movilizado en Río de Janeiro, Sao Paulo y Espíritu Santo. Otro motín en Brasilia también movió a la policía del Distrito Federal, y 10 personas fueron detenidas y 3 resultaron lesionadas. En la misma ciudad podremos encontrar una base militar con una torre, y adentro de esta encontrarás otra pieza de información. Se ha establecido el bloqueo de la carretera, ahora nada entra ni sale de la ciudad por este lado sin que lo sepamos. Ni siquiera esos zombies con ojos rojos podrán atravesarnos, y me aseguraré de que esas plagas exterminadoras no aparezcan pronto. Tenemos potencia de fuego. ¿Qué tienen ellos? ¿Arcos? Otra nota la podremos encontrar en la base militar que se encuentra en esta parte de por aquí. Justamente la veremos adentro de esta caseta. Y la nota nos dice: debido al ataque de los exterminadores, necesitamos reparar las vallas inmediatamente. Hemos perdido un vehículo blindado, 2 todoterreno blindados y un mural dañado. Y aparentemente algunos de nuestros suministros fueron robados. Ahora, en cuanto a las pérdidas humanas, hemos perdido a 5 hombres, pero la mayoría de los asaltantes también fueron abatidos, incluso su líder. Esperamos que las reparaciones ya comiencen pronto, porque la neta ya urgen. Pues bien, ya hemos encontrado todas las notas y hemos resuelto el easter egg del mapa. Ahora resumamos y acomodemos los hechos para que se entienda mucho mejor la historia. El brote del virus zombie en Río de Janeiro provoca una respuesta de emergencia por parte de las autoridades brasileñas. Estas establecen zonas de cuarentena para intentar contener la infección. La noticia de la propagación del virus en otras partes del mundo también genera preocupación a nivel internacional. En poco tiempo, el caos se apodera de la ciudad mientras los zombies se multiplican y la sociedad se enfrenta a una amenaza sin precedentes. Debido al caos en el país y a la creciente necesidad de permanecer con vida, la población se va separando en grupos para sobrevivir a las circunstancias.
uniéndose a distintos como por ejemplo exterminadores de zombies, Hazard Defenders o por último los Ritakers. La situación empeora a medida que las carreteras son bloqueadas, impidiendo la entrada y salida de la ciudad. Los sobrevivientes se enfrentan a una falta crítica en los suministros, lo que aumenta la desesperación y la amenaza constante de los zombies. Asimismo, ataques de grupos como EZ a bases militares dejan bajas importantes, entre ellas las de su líder principal. Los investigadores hacen observaciones sobre la mutación del virus zombie, lo que resulta en la aparición de zombies con habilidades especiales, como la capacidad de escupir ácido, arder indefinidamente o hacerse invisibles. Aunque la investigación se está llevando a cabo, los científicos aún no pueden comprender completamente cómo el virus puede alterar de esta manera el cuerpo humano. A medida que la infección se propaga, la sociedad enfrenta numerosos problemas: la pérdida de la flora, fauna, la aparición de enfermos por creencia de consumir carne contaminada. Todas estas son señales de desintegración de la vida cotidiana. También se menciona un motín en el estadio de Maracaná durante un partido de fútbol, lo que lleva a la intervención policial y al aumento del caos en la ciudad. Mientras esto sucede, peleas entre los Ritakers y los Hazard Defenders empiezan a darse alrededor de todo Brasil, cosa que termina agotando aún más el suministro de municiones y comida, y asimismo esto va causando que muchas zonas se conviertan en campos de batalla. En una carrera contrarreloj por salvar a Brasil, los científicos locales se esfuerzan por entender el virus zombie y sus efectos en los infectados. Se mencionan avances en las investigaciones, incluyendo análisis de la baliza de horda utilizada por el grupo EZ. A pesar de los avances, un accidente resulta en la pérdida de la mayoría de suministros químicos para la investigación, lo que dificulta aún más el progreso y da pie a la creación de un plan B. Y este plan B son las armas experimentales, las cuales disparan perdigones impregnados con una sustancia llamada ZKA, con el objetivo de eliminar zombies de manera más efectiva. Aunque se espera que estas armas sean útiles en futuras incursiones, también se menciona que en manos equivocadas puede ser algo letal. Sin embargo, antes de la finalización de la cura o del ZKA, un accidente en las instalaciones del ZPD transforma a uno de los médicos principales y encargados de toda esta operación en una falla, o mejor dicho, en un zombie titán. Y este es el mismísimo autor de todo lo que puedes encontrar escrito en las paredes del ZPD. Y regresando a la actualidad, solo quedan rastros zombificados de los grupos que antes lucharon por sobrevivir, y solo los jugadores o jugadoras que te encuentres en el mapa serían los únicos que, a pesar de todas las dificultades, han logrado salir adelante. La pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirán sobreviviendo? Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.